Hay valor, qué sé yo, darle más importancia Y eso es todo un tema, el tema de pertenencia que de una u otra manera toca muchos, pero no sé, todos los tópicos. Cuando una persona está en una familia porque se siente desplazada y no pertenece, no, son de vida o muerte. entonces yo creo que es un tema tremendamente complejo. Igual que la sexualidad debe ser como basal, necesidades basales, o sea, que somos seres sociales y eso necesitáis eso. Claro. Una decía exactamente, en nuestra organización como una decía... Cuando estaban chicos mis chicos, cuando nació mi segunda hija, no me acuerdo cómo alguien me dijo, mira, es inevitable que ella sienta amenazado su rol. Entonces, cuando tú estés atendiendo a tu guagua, por ejemplo, como limpiándola, no le des mimos al otro para evitar, sino que darle funciones para que se sienta útil y pertenente. Estáis mudándose ya, usted tiene que ir a votar esto. Y cuando el dueño haya una función, se va a calmar su emocionalidad porque se va a sentir parte. Claro. Perteneciente a... Total, o sea, me acuerdo que el Pedro era así como además que es de personalidad rígida, se hacía su tarea, bueno, y se enojaba, sabía que le tomaba el pañal y él iba y lo botaba, ¿cachai? Y fue súper peor, nunca recuerdo que haya tratado de matarla o poner una bomba, buscarla, como otro. Claro, el chico que en su inocencia de repente... Mi hermano me tiraba por el borde de la cama. Claro, y pero que después la justamente por naturalidad Claro. del mono, porque es como le nace desde su instinto animal sin ningún criterio, no hay Claro, maldad no. ni nada, si hay supervivencia nomás. Exacto. Este weón se viene a robar una de las pechugas de mi mamá, el pico papelito, vamos. Claro. Y sin ¿cómo se llama? Escrúpulos respecto de matar, no tiene esas concepciones, entonces Claro. fluye, ¿no? Adiós. Al precipicio y chao. No, pero así todo hay una intuición moral básica que no lo he retirado al segundo piso. Porque dimensiona, hay una dimensiona dimensión, claro, entonces, Claro. claro, no es que un niño de 15, de una terraza, perdón, de un balcón, va a tirar al hermano porque tiene celos, ¿cachai? No se ha visto eso. Hay una... Pero eso, por ejemplo, de taparlo con una almohada, y hay casos de chicos, bueno, no sé, no me acuerdo en este momento, pero como mito urbano me suena de casos casos críticos. Sí, pero son excepcionales, pues se le ha pasado la mano, qué sé yo, pero hay una... lo que pasa es que está el tema de lo social, lo aprendido socialmente, y lo que y la cierta disposición innata. Incluso esto se ve en los valores, digamos, en un montón de cosas. Entonces es como mitad biología, mitad una dimensión psíquica que tiene sus propias leyes también. Conformación de la personalidad, digamos. Claro, se va conformando, pero hay como semillas básicas, tendencias humanas probablemente tal, donde se conjuga lo psíquico, lo biológico y lo cultural. Hay un entrelazado de esas tres dimensiones, por decirlo así. ¿Cachai? Entonces los culturalistas dicen no, que todo es cultural, que todo es aprendido, y todo lo demás. Los biologicistas que todo es genético, estoy hablando de los extremos. Y los psicologicistas que todo es biográfico, psicodinámico, aprendido, padre, etc. ¿Cachai? Entonces yo creo que son muchas las dimensiones, weón. No Sí, sé, pues eso es lo que pasa cuando empezás a analizar una cuestión que además que tenés que forzarlo a tu universo de conocimiento y esta va infinita. Entonces, infinita te exactamente, vaya a ser exactamente. reduccionista. Lo que te decía el otro día, eso de nada es todo Claro. y nunca siempre. O sea, para mí esa es una máxima que es importante, pero en realidad la mayoría de las personas en un estado de inseguridad que es permanente se aferran a ciertas normativas, a ciertas cosas que le hacen sentir, Que le dan estructura, ¿no? que le dan estructura y que le hacen sentir la tranquilidad de que esto es así. Que es lo que ha pasado con todo el tiempo de los romanos, los griegos, que sentían un trueno, no, es Dios, es Zeus que tira un rayo, que tira... Y ahora sabemos que son el aire, que se junta el frío con el caliente y suena. Entonces, claro, necesitamos tener respuestas a todo, de una u otra manera. Te le comentaba a Gianfranco cuando apareció esto de la muerte súbita, y el concepto de muerte súbita, como sinónimo o en términos de palabras, tú podrías decir se murió de repente.
pero suena muerte súbita. Y ya lo diagnosticaron como que le ponen un nombre, y dije, ya se calma, ¿cachai? Pero te calmáis. Claro. Solo ponerle un nombre, Exacto. pero en realidad no han dicho nada nuevo. Claro. Muerte súbita, ni siquiera tenían claro todavía, ahora hay más estudios, qué sé yo, pero primero le asignáis un nombre. Y con eso ya tenéis la distinción y la calma, La distinción, la sensación de control. Del control, exacto. Pero es heavy porque a escala, digamos, diaria a uno le debe pasar a cada rato y vivimos en un cuento de alguna manera que nos contamos nosotros mismos. En el caso mío yo trato de soltar constantemente, trato de hacerme consciente y soltar un poco esto del control, porque realmente el control te deprime. Sí. Porque sí, no, es como vas tratando de avanzar y la verdad que no llegas a ninguna parte. Estás preocupado de ajustar la realidad a aquello que... Siempre el control implica tener una seguridad sobre lo que viene y entonces no disfrutáis de la sorpresa, porque siempre estáis rompiendo tus expectativas si no controlaste. Es mucho más probable que no salga como tú querías. ¿Qué motiva el control? ¿Cuál es esa necesidad finalmente que las cosas se den en función a lo que uno espera? Aferrarse a lo que uno... Desequilibrio en el miedo, porque el miedo como herramienta, si en exceso, Sí, o es será como una emoción primitiva necesaria, pero en para- exceso... No, pero porque se ha sobredimensionado, digamos, es necesaria, pero se ha salido de su cauce, se ha salido de su... Sí. Pero por eso, el control tiene raíces que, como en un ecualizador o componente, de tener algo de miedo, de control del Por miedo. supuesto. Ahora, si el miedo está excedido, después vivimos en un estado antinatura medio estresado, que te tiene alterado, te tiene en estado de alerta permanente. Por lo tanto, también eso seguro, todo eso te debe llegar al control porque queréis buscar paz, me imagino. O sea, como hay algo ahí como de un cansancio, una... Es que nosotros somos seres, ¿cómo se le dice? Híbridos. Somos biopsíquicos. Sí, claro. Biopsicosocial, y podemos Sí, agregar más sí. cosas, pero a diferencia de los animales que tienen una programación determinada, ellos dan cumplimiento a su instinto y tienen esquemas instintivos que hacen que ellos se van adecuando, adaptando a las realidades que les tocan vivir, ¿no? Claro. Nosotros, no solamente el instinto de nosotros ya no está al servicio solamente de resguardar la sobrevivencia natural, básica, funcional, sino que una sobrevivencia psicológica. Claro, Que tiene significado, un ser psicológico, con valores. significado, claro. Por ejemplo, cuando te dicen, puta, este weón se murió de vergüenza, a este weón le mataron la imagen. ¿Cachai? Ahí no estáis Claro. matando nada biológico, pero una Pero persona igual se de puede grave. llegar a suicidar, weón, si le matáis la imagen y le cagáis la vida social. ¿Existen como estudios o conocimientos de qué pasa con un ser humano si se cría sin otros seres humanos, digamos? Sí, por el niño lobo, pues, weón. Pero los niños lobos de alguna manera eran dos. O sea, tenían un referente, así estilo No, hay, Tarzán. sí. Estilo Tarzán, porque ¿qué pasa con ese weón, digamos? No... Bueno, primero ahí se descubrió que el cerebro por sí mismo no genera pensamiento lingüístico. Genera símbolos mínimos que tienen que ver con la aprehensión de los sentidos, donde registra imágenes de los sentidos, reproduce las imágenes que ve del medio, pero no tiene pensamiento simbólico. Por ejemplo, lenguaje ni nada, ¿cachai? O sea, eso es totalmente aprendido por socialización. Entonces el cerebro en sí mismo tiene el potencial de generar, no, pero para que se activen esas posibilidades tiene que estar en contacto con el ambiente humano. Si no está en contacto con el ambiente humano, esa cuestión queda como latente y se desarrolla el cerebro hasta el nivel de aprendizaje en el cual tuvo. Bueno. Por eso se podría decir que un niño lobo es más animal que humano, teniendo todo el potencial humano, perdón, pero su actualización fue hasta la dimensión animal, pues hasta el cerebro intermedio. Ahora la pregunta es, ¿y eso es mejor o peor? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto de vista? ¿Y el cabro era más o menos feliz que los cabros de su edad? Claro. Era Claro, fluida. es que está la caricatura del imbécil feliz y el inteligente amargado, pues, weón, ¿cachai? Y vos vas. Claro, que esta caricatura, weón. Me llegó, güey. No. Todo esto, Ah, acerca de lo mismo. ¿Ah? Acerca de lo mismo, me vino algo que venía pensando en el camino para acá. Los peces koi, no tienen nada que ver, pero tienen que ver. Los peces koi, creo que son los koi, cuando los tenían en un acuario chiquitito, son de este tamaño. Pero tú los tiras en un lago y crecen. Ah, sí, como los Simón, ¿verdad? ¿Cachai? Tienen programado como en el Word el margen. Claro, ¿cachai? Entonces yo pensaba, claro, y iba a decírselo a ustedes justamente, esto es como, el agua vendría siendo, para mí, los sueños.
Y los sueños de alguna manera son el descontrol. Claro, sin límite. Sin límite. Entonces, Igual tú creces... descontrol suena como más feo que infinito, por Sí. decirlo así, porque descontrol suena al tiro de una weá. Oh, claro. Que yo lo asocio a un carrete a altas horas de la noche. Bueno, Eso es cultural, es cultural. Claro, pero lo que sería muy... yo creo que para poder entrar un poco en lo que es la felicidad y todo esto, uno debería vivir en este gran lago de sueños. Claro. ¿Y qué sería el gran lago en este caso? ¿Cómo se dice? ¿Dónde están los animalitos? ¿Dónde están los peces? El agua, el acuario, el acuario, sí. ¿En qué acuario los tendrías que meter? ¿En qué? La moral. O sea, Análogamente, ¿cuál sería el ambiente? La moral, la cultura, porque de alguna manera no estoy hablando de ser inmoral, pero ser amoral. Ya, imposible eso. Que, de alguna manera... Pero eso te permite, porque en el fondo lo que a nosotros nos afecta son los juicios de los hechos, Claro. no los hechos. Claro, pero eso tiene una doble vertiente también. Pero por eso tendría que ser más animal, porque tenía algo simbólico, digamos, lo moral es simbólico. Claro. Entonces tú, cuando la cagáis o te sentís culpable, es porque hiciste algo, pero para evaluar que está mal, la evaluación ocurrió en el segundo después, o en el instante después, no en el instante en que lo hiciste. Es posterior al hecho. Entonces, no te equivocáis cuando te equivocáis. No, El error es una evaluación, no es un hecho. es claro, tal cual. Es que nosotros no vivimos en el mundo de los hechos. El ser humano es un ser simbólico. Claro, estamos siempre... No podemos separar eso y pretender que esto es un artificio. Muchas veces se cree que esto es un artificio, que podemos liberar. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar, digamos, matrices simbólicas, valóricas, morales, que sean más flexibles, más sanas, que puedan ser cuestionadas, pero no pretender liberarse de eso, porque somos seres hermenéuticos. Imposible, es una fantasía eso de querer. Y la fantasía de Ronsoniana, de los nobles salvajes, que también es una pero como fantasía, como utopía direccional, digamos, como objetivo, no como meta, como utopía, pero como objetivo ir hacia allá, ir hacia una... Pero es que ese objetivo ya es contrario al objetivo. Porque ya es intencional, ya tiene sentido, tiene significado. Claro. ¿Cómo va a llegar? Pero la moral va cambiando, o sea, se va adaptando a una cierta plasticidad y a una cierta necesidad, o sea... Pero yo creo que, vuelvo al tema, yo creo que hay variables en la moral. Yo creo que siempre ha sido malo matar. Ahora, que hay situaciones, excepciones, donde matar por el contexto, ya llega un hueón, compadre, a un mono, lo que sea, y está patrullando hueón, y tú matáis al hueón para salvarle la vida a la gente, estáis matando, pues, hueón. ¿Estáis diciendo mal ahí? No, pues. Claro, ahora... Pero a lo que voy es que yo creo que hay instituciones morales básicas. Bueno, tú sabes que yo... Pero si no las tenís, ponte tú. ¿Qué pasa con esa gente que en forma natural no le es natural, o sea, no le es antinatural matar? ¿Tú crees que no sea antinatural? Un psicópata, ponte tú. Pero el psicópata uno podría decir que a posteriori tiene un daño, tiene una deficiencia, algo, no es natural. O sea, ese hueón está desnaturalizado. En ese caso, al estar desnaturalizado, ¿tiene culpa en el concepto de la culpa? O sea, ¿eligió él nacer así, sin esa... Temazo. Como justicia social, nosotros lo metemos preso porque él es malo, o en realidad la metida preso es porque este gallo es peligroso, es un veneno y hay que encapsularlo para que no dañe el resto. Y eso es súper funcional, entendible y todo, claro. Pero en la práctica nosotros metemos preso no es como por venganza, o sea, jamás conseguiráis que no sé, por el Cizarro, qué sé yo, o cualquier cabro con conducta, no le consideráis la historia y se lo abusaron toda la vida, digamos, que sea abusador, es como sociedad no, claro, de todos sus abusos, pero cuando él falla lo hacen cagar. ¿Digamos? No, exacto, yo me acuerdo de un profesor que tenía que era muy con los guanes abusadores, ¿cachai? Y toda la weá. Era terriblemente duro, weón, punitivo, era crítico y toda la cuestión, intransigente, qué sé yo. Y era muy empático, demasiado sobre empático con el abusado. Y yo le pregunto, me llamó la atención, ¿sabes? Todavía me acuerdo. Que el abusado, el 80% de los abusados, que tanto está empatizando, muchos de los buenos que odia, son los que hoy en día él tiene compasión, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se va perdiendo esa compasión por el abusado que después se transforma en abusador? ¿Cachai? Porque después te da lo mismo si es abusador o no. O sea, te da lo mismo si fue abusado o no, hasta con puta... O a lo mejor por lo mismo, la falta de compasión es lo que te hace convertirte de abusado en abusador, digamos, porque por algo no es el 100%, son un porcentaje importante,
de los delincuentes vienen En la máxima, todo abusador fue abusado, pero no todos abusados en la forma de abusado. Claro. La moral no es en el fondo una necesidad de la sociedad. Sí, claro. Y si es una necesidad de la sociedad, es absolutamente relativa, o sea, depende No, de... Absolutamente relativa, no es relativa, pero no absolutamente, Ya. creo yo. Porque se va acomodando en el fondo. Sí, no, sin duda. no se va acomodando, pero hay a un variantes. contexto, a una serie de cosas. O sea, la moral en la guerra es diferente de la moral en la paz. Por supuesto. Fíjate, entonces, ahí es donde yo... Pero hasta ahí hay códigos, hay ciertos códigos. Claro, porque en el fondo la moral es hacer lo que se considera bueno. Claro, En la guerra lo que se considera necesario bueno matar al enemigo porque eso va a lograr el bien mayor, porque hay un bien mayor. O sea, estos buenos no matan, los que participan en una guerra no matan por matar, ni porque directamente odian a los buenos que matan. Lo están haciendo porque creen que lo están haciendo por un bien mayor. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el valor? El bien. Filtrado a través de los medios. Los medios pueden variar y los medios pueden ser... Claro, y ese bien mayor puede ser un invento, pero más allá de eso el tipo tiene que creerlo, si no, no sirve como soldado. Pero es interesante esto, que se anda buscando siempre el bien, de manera retorcida. Buen punto, eso del bien retorcido. Yo creo que ese es todo un tema. Porque todo lo que pasa en Gaza me toca. Son de alguna manera parientes míos. Ahí hay un bien retorcido de las dos partes. O sea, Exacto. de lo que son los judíos y de una facción, de una parte de lo que son los palestinos. No todos los palestinos. Ni todos los judíos. Claro, ni todos los judíos. ¿Sí? Pero hay un retorcimiento ahí del bien que en realidad lo acomodan o se acomoda según la conveniencia del que está haciendo el bien o el mal, que vendría siendo el... Es que claro, el mal hasta cierto punto es un bien mal extendido, digamos. ¿Cachai? O sea, Hitler mismo, él tenía la idea que la raza superior, Alemania iba a ser la, ¿cómo se llama? Pero este gallo, por ejemplo, Hitler, que tú mencionas, el tipo estaría consciente de que estaba engañando, es que esta idea era un invento, o él de verdad se lo creía. Yo creo que se lo creía. Sí, yo creo que sí. Yo tiendo a pensar que si no te lo creí, falláis. Yo creo que Milei cree en la Guaki, pero de repente cuando dice estupideces tan bárbaras, entonces tiene una patología, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando se aman a sí mismos? El narcisismo. Un narcisismo, digamos, que es capaz de torcer la realidad y hay una cosa más grave y más estructural. Es que ese es el punto, claro. El punto es que está la psicología personal también del tipo, ¿no? Que no solamente representa una ideología, sino la representa a través de su estructura psicológica. Y si el tipo es narciso, psicópata, evidentemente esa ideología va a ser por un filtro más apoyado, ¿cachai? Por ejemplo, San Francisco así. Era un hombre que quería que todos se convirtieran, los moros, los árabes, al catolicismo, al cristianismo. Pero él jamás iba a matar a un moro ni a un árabe. ¿Cachai? Sin embargo, otro católico fanático lo era, claro, si había que matarlo para convertirlo, pues lo iba a hacer. Entonces, claro, ahí tenía un tipo que tiene una ideología, que cree en algo absoluto, que cree que los demás están equivocados, pero que no le va a hacer daño a ese otro en aras de en dar cumplimiento a su interés. Entonces da permiso para ese daño. Entonces, claro, ahí hay otras variables, pues bueno. ¿Cachai? No todo creyente es un fanático. Claro. Pero en ese sentido, mirando la historia, ¿no será que los líderes siempre las cúpulas tienen esa capacidad de creerse, o sea, están dentro de alguna, o sea, como que son sociópatas los líderes, digamos, en un porcentaje importante? Tienen que ser algo bueno, yo creo. Sí. Para jugar el papel de, claro, tienen que... Pero ¿cómo sería como sociedad si pusiéramos un filtro a eso, digamos? O sea, porque tampoco los psicópatas creo que son como el 1%, el 1%, no me acuerdo. O sea, si tú pudieras detectar y eliminar a ese mundo, ¿cómo nos organizaríamos? Queríamos ser políticos, partidos. Por ejemplo, sin ningún político. O sea, solo el Congreso ha sido... La organización sería... Habría que reorganizarse de alguna manera, porque inherente... Sin duda, pero tendríais líderes con otro tipo de miradas. Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, porque tú hoy día... todos los últimos 20 años, no sé. Pero yo lo diría Pablo en todo, o sea, tú tomarías los casos extremos, Trump, Milei, pero yo tomaría a Lula, tomaría a todos los weones, digamos, a Petro.
Y todos los hueones tienen la misma... Sí, yo estoy poniendo casos extremos porque son más identificables, pero en estricto rigor yo creo que incluso hasta el mejor líder en algún minuto tiene que haber tenido un ego suficiente para ponerse sobre lo otro, porque te hay discutiendo y explicando, No, se complica, no llegáis no, nunca arriba. tiene ciertas predisposiciones, claro, Claro. y negar aspectos de la realidad para hacer prevalecer. Pero una cosa es tener el ego fuerte, sólido, o el carisma, y otra cosa es tener que sea patológico. Exacto. Ahí está, en la línea divisoria, claro. Entonces a mí me da la impresión de que están apareciendo muchas patologías fuertes que tienen una ventaja comparativa con respecto a nosotros. O sea, a nosotros, en términos de los que no tenemos cargo de líderes. No me estoy poniendo en el caso de normal, necesariamente. Claro. Sí. Sí, bueno, es un tema fue semana. Pero... mira... Y desde el mismo punto de vista, así como, ¿te acuerdas esa película de Bruce Willis que hablaba sobre cómo se conforma el héroe y aparece el antihéroe y que es una necesidad como cuántica, digamos, de que por cada héroe hay un antihéroe y del poder y la kriptonita y todo el tema, que daba como una explicación de todos los cómics, era un coche súper entretenido porque era como aterrizar a algo más pero serio. Sí, pero que piensa que en una novela, en una película, en lo que sea, que en el fondo es una expresión de la vida, digamos, refleja lo que es la vida, tiene que existir todos los papeles, si no existe el santo, no hay pecador, no hay santo, ¿no? Claro, No hay miserable, no hay héroe, no hay ovejita, no hay líderes, ¿cachai? Entonces no podemos sacar un elemento que nosotros consideramos que debería ser distinto, debería ser mejor, todo debería ser héroe, todo debería ser líder, o todo debería ser bueno, o todo debería ser virtuoso, porque cada posibilidad humana, bueno, existe en función a que existe la otra posibilidad. La contraparte. Si no, no habría, ¿cachai? Si no hay justicia, no habría justicia. Pero entonces, desde esa perspectiva más amoral, probablemente los líderes en sus patologieros son una constante, una necesidad humana. En una de esas, sin ellos, sin Carlomagno, a lo mejor no... Es que yo diría que como decía, hace el trabajo sucio. Claro, pero en una de esas tienen ese heroísmo, que lo disfruten o no, ya es otro tema, claro, digamos. Claro, mira, yo he pensado, claro, hay jugadores que no se podrían dedicar, ponte tú a hacer narco. Hacer narco, o trabajar en la PDI, o trabajar donde tenéis que lidiar con eso, bueno, entrevistarlo, ser duro, llegar a torturarlo, qué sé yo. Hay jugadores que no pueden, un psicólogo no puede. Ahora tú no podí, pero eventualmente tenéis la potencialidad. O sea, si te entrenan para eso, porque por ejemplo en el ejército, volviendo al tema de Gaza, en Israel hay hueones que entiendo, no sé si será fake news, pero hueones que han renunciado, no han podido con esta masacre, soldados israelíes. Sí. Pero son un porcentaje bajísimo. Y yo dudo que el resto sean todos anormales. Entonces deben existir entrenamientos muy efectivos para mantenerte disciplinado. Sí. Pero hay un estudio que se hizo hace muchos años atrás, los 60, parece que fue, en que pusieron a dos grupos de alumnos, los encerraron en un lugar físico, y en el cual la mitad eran presos y la mitad eran guardias. Sí, hay una película sobre eso. Sí. Y estos guardias empezaron poco a poco a tomar una actitud de Oye, eso guardia, justamente lo tengo en espera para ver el video de ¿cómo se llama el tipo? Como que el poder los... Exactamente. Se olvidaron que era un juego, bueno, claro, el hecho de tener un arma, un estatus de poder te genera de alguna manera Está ahí posicionando, claro. Obviamente. Te coloca en otra vereda. O sea, las disposiciones, las tendencias y todo no emergen solamente no son pulsiones internas, sino que también son educidas por el ambiente y por las condiciones que en un momento dado pueden que cualquiera que crea que no las ha tenido, las va a tener. Es como la estructura, ¿cómo se dice? El hábito crea el órgano, algo así, ¿no? Sí. Claro. El hábito hace el monje, todos estos dichos, ¿no? Sí. Pero eso tampoco es absoluto, tiene que haber un juego de 80-20. Sí, claro. O 50-50, no sé, pero... ¿Cómo sabes si en ese sentido, por ejemplo, yo potencialmente, a lo mejor no me ha tocado el medio y no he tenido acceso al poder suficiente para transformar, pero a lo mejor todas esas cosas que uno considera que son parte de los valores es porque no he tenido la oportunidad, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor yo soy recto porque no me han puesto, o sea, no soy nadie porque a lo mejor no me han llegado al precio. Bueno, pero todos los que... Pero ¿cuántos millones de que actúan psicopáticamente o actúan inmoralmente
han recibido de la vida menos que tú y han buscado activamente ser así, pues, weón. Tú no tienes la motivación para ser así. ¿Cachai? Por eso, pero esa motivación A veces no, pero puede estar latente, digamos, o sea, no sé si uno tiene una esencia o es suficientemente plástico para claro. transformarse, ¿no? Es que ese es el tema, weón. Somos totalmente plásticos, totalmente determinados, totalmente. Yo Claro, creo que voy a mezclar. segundo a segundo. Y por otro lado, esa deriva continua de segundo a segundo, de instante a instante, que entiendo que en particular parece que Estaba pensando en otra cosa. que no, Te decirte al... que tú cada decisión que tomas es la óptima en función de tu historia, de tu estructura, organización y de la información que posees. O sea, porque no tiene ningún sentido que tú hagas, porque hay un montón de decisiones que son transparentes, digamos, pero no tiene ningún sentido que tú elijas la opción subóptima. No. No tendría sentido. Entonces cada decisión que tomas, pero se convierte en una mala decisión al instante después cuando puedes evaluar, pero al instante después tienes más información, no eres la misma persona. Claro. Entonces en estricto rigor, como que uno va derivando en el mejor camino que puede tomar. Claro. ¿En función de qué? En función de la estructura, organización y elementos de conocimiento de toma de decisión que tiene. Entonces no hay, y por eso decía como que la historia del hombre es la historia de sus deseos, digamos, o sea, el deseo óptimo te permite, pero no hay forma de explicar que tú, teniendo la información, tomes una opción subóptima. No tiene razón de ¿Sabes ser. que estaba pensando, mientras comentabas eso, de qué manera la emocionalidad toma el control sobre las personas teniendo toda esta información, que es una información, tu comportamiento tiene relación a una experiencia, a la sabiduría que adquiriste, qué sé yo. Eso es concreto, es lógico. Sí, yo creo que la emocionalidad tangible. determina cómo tú percibes lo que deseas o cómo priorizas lo que deseas. Y después de que frustras o concluyes tu deseo, eso también va modificando tu emocionalidad y así vas tomando decisiones. Entonces la emocionalidad viene siendo un tema primario, digámoslo así. Yo creo. Una forma de comportamiento primario viene relacionado con la emoción. Claro, pero hay algo más primero que la emoción. Instinto, ¿no? Más primario que la emoción. Sí, porque la emoción ya es algo que te orienta, te impulsa, puede ser muy primario, pero te impulsa ¿para qué? ¿Al servicio de qué la emoción? Ah, de la necesidad. De satisfacer una... Claro, ¿y cuál es la necesidad de las necesidades? La necesidad. De las necesidades, claro, a través de las cuales todas las otras son... Es la necesidad de ser. La necesidad de ser. De ser el término de existir, de vivir. ¿Y cómo vulneras? Entonces, ¿cómo vulnera la necesidad de ser, por ejemplo, en el ámbito del suicidio? Que creo que lo damos al principio, pero tú tienes que entonces, de alguna manera, tus emocionalidades tienen que llegar a como autodestruirse, en el sentido de bloquear la necesidad de ser. No, Y eso también podría ser gran genético. parte de los suicidas, no es que no quieran dejar de ser per se, no quieren dejar de ser en la versión donde sienten que no pueden ser. O sea, el suicida se suicida porque cree que no puede ser. Ya no puede ser, o sea, está metido en un lío interno, externo, en un nivel de confusión, en un dilema, en lo que sea, que cree que ese dilema en particular le imposibilita ser. No puedo seguir siendo con esta paralla. ¿Cachai? Entonces, atenta contra sí mismo, en el fondo, pensando que se libera, en el fondo yo creo que inconscientemente se libera de la traba que le impide ser, pero no está buscando la inexistencia. Ya, pero de esa perspectiva. El proceso del suicidio es que la persona se empieza a angustiar y llega un momento de tal angustia que se desconecta Claro. totalmente de lo Esos que es la instintos primarios de Nada, sobrevivencia. te vuelves un autómata. ¿Mm? Y el proceso después de ese viene, son dos alternativas. Tú tienes un microsegundo después de ese proceso de desconexión, tienes un microsegundo en el cual tú tomas dos decisiones. Me voy para allá o para acá. Y para allá es vuelvo, no me voy a suicidar. Y la otra es, sí, lo hago y sigo. Y cuando tomas la decisión de voy y sigo, Lo hace. lo haces nomás. No hay razonamiento, no hay emocionalidad, hay vacío, Pero hay capacidad. no hay nada. Pero entonces no puede haber un juicio moral sobre el suicida. No, porque el No suicida, debería, digamos. en el minuto, como te digo yo, cuando viene la angustia y viene este momento de desconexión, es un vacío absoluto. Pero la desconexión es la parte final de todo un proceso, ¿no? Sí. Ah, estamos hablando del suicida que
ahora. que viene por una situación trágica y no desde el que su visión simbólica, por heroísmo, por ejemplo, el suicidio de Allende, que tiene que ver con una concepción simbólica de su ser, digamos. O con los kamikazes, qué sé yo, que Por claro, ejemplo. claro. No, porque ahí... ¿O será el mismo proceso? No, porque Es que yo creo que Kamikaze, están valorando más, le están dando un valor a algo que es superior a la vida física de ellos. Claro. El kamikaze estoy diciéndole fila al lado. Por eso estoy teniendo un desarrollo simbólico que supera a mis instintos básicos naturales, Claro. digamos. Entonces como que es como Claro. como se llama autodestructivo, pero tengo que tener esa creencia. O sea, Claro. El caso de los kamikazes, ustedes sabían que les enseñaban a volar claro, nomás, claro, no a aterrizar. claro. Entonces, No era necesario. no, Era muy eficiente. claro, y hay una concepción ahí muy divina del asunto. Los tipos realmente cuando le escribían a las mamás o a las parejas, les dejaban una nota. Antes de partir se les dejaba una nota. ¿Eso sabían ustedes? Entonces había algo de honor. Y los kamikazes no necesariamente eran Exactamente. tipos con alto rango, sino eran cabros pelados rasos. Exacto. Y ahí tú tú puedes ver ahora en el hoy a un japonés, por ejemplo, y tú ves que el honor para ellos, o sea, el concepto de honor, es tremendo. Sí. O sea, hay un nivel que no tenemos los occidentales, pero para nada. Yo tengo un primo que vivió harto años en Japón y me dice que esa cultura está totalmente ritualizada, que todo es ritualizado, pero que eso, como que llega un minuto en que la moral está afuera. O sea, los gallos son también sumamente distorsionados, el más alto índice de alcoholismo, de suicidio, de vacío. de sexo A mí libre. me tocó ver un documental en que los tipos había un edificio y en el primer piso había una reja. Habían puesto una reja. Entonces decían que no era para que los suicidas no se mataran, sino que era para que los que se tiraban del edificio no mataran a los que estaban abajo. Ya, era para atajar, ¿Cachai? O sea, para evitar mayores daños. y claro, o sea, como dices tú, o sea, es tan extremo que, y esto es un poco lo que conversábamos hace un rato, que es el tema del control. O sea, la ritualización de toda la vida es una forma de control, bajo mi puesto, mi mirada. Entonces, claro, cuando tú tienes todo metido en esta maraña de cosas, que es lo que le pasa, con todo el respeto que me merecen todas las religiones y subreligiones, cuando están muy imbuidos en esto, pierden todo sentido de tener una proximidad con otra realidad, con otra moral, con otra visualización de las cosas. Claro, Y se transforma en un absoluto, claro. sí. Pero al mismo tiempo parece ser inevitable, o sea, como que tú necesitas eso, a lo mejor es la exageración, porque tú necesitas esa vida simbólica, como hablamos, necesitas la moral, necesitas, ¿cachai? Para vivir. Es que es un modo de Pero ordenamiento. cuando lo llevas a un extremo, Es un ordenamiento, ¿no? claro. Es una manera de ordenar la realidad humana, digamos, que no es predada, no es como los animales que están programados para ordenarse, variarse. Nosotros tenemos que tener organizaciones sociales, tenemos que tener normas, tenemos que ordenar, controlar, sujetar la realidad para que se vaya por ciertos carriles para poder convivir, por último. Entonces es algo inherente a la realidad humana como tal. Ahora, como dices tú, cuando eso se desboca, Pero de alguna manera se desboca inevitablemente, como que siempre termina, entonces, como que inevitablemente va a haber una tercera guerra mundial, o sea, como que no es, es poco probable que más tiempo, menos tiempo, es una cuestión de tiempo. Claro. Y tiempo considerando puede ser 1000 años, pero me refiero que es inevitable, porque siempre... Se desboca. No, Todo ese claro, se va desbocando. de alguna manera, lo que pasa en Japón que tú contabas, el mayor índice de alcoholismo, claro, porque los tipos ya están sobresaturados de una forma de control que ya... Es que todo sistema tiene la semilla de su autodestrucción finalmente, ¿no? Tiene su tiempo. Eso estaba pensando, Sí. porque de hecho entiendo que uno se envejece por el oxígeno, ¿no? Que te va oxidando. Entonces a la larga lo que te da la vida, te gusta el oxígeno, lo mismo, entonces Claro. todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo Y por otro lado el cáncer creo que es justamente cuando la Pero eso también uno lo puede... podría morir. Y ahí deja la cagada, ¿no? Claro. Pero eso uno lo puede interpretar como algo trágico de la vida o como un mecanismo... Un mecanismo. O incluso un mecanismo divino, digamos, de que Claro. así es que las cosas mueren y crecen y se renuevan, ¿cachai? Entonces, depende como lo mismo, puede ser mirado como, puta la weá, digamos, qué terrible todo esto, o qué maravilloso, o qué inteligente todo esto, pues, bueno. Pero desde esa perspectiva pueden haber ciclos de crecimiento y muerte, de civilizaciones completas
suficientemente, por la cantidad de años que tiene el universo, digamos, no necesariamente Homo sapiens, pero puede haber habido culturas que jamás pudimos ver sus rastros y a lo mejor ya existimos varias veces. Claro, y lo autodestruimos y eso, pero la hipótesis de Atlante y todo eso. Pero bueno, Tengo que leer más manga. Falta cultura de muy tres pasos, ¿no? Bueno, voy a Ya. sacar de ahí también. Sí. Ah, no, que están No, un poco no. demasiado- Sí, sí. Tan buenas las galletas. Buenísimo, güey. Pero, mira, yo creo que uno, no sé, yo creo que de alguna manera el miedo más grande que tienen las personas no es el miedo a dejar de vivir, dejar de respirar. Yo siento que el miedo más grande que tienen las personas es dejar de no dejar un rastro, no dejar, no estar. Porque el estar de alguna manera es... ¿Con hielo o natural? Sin hielo. De alguna manera es importante. O sea, ¿qué es vivir? Es aparecer, estar, que te vean, Sí. poder dejar una marca. Entonces yo creo que el tema es que las personas en general no tienen miedo a la muerte como tal, sino a que dejen de verla, de dejar de estar en este escenario de la Y vida. es como esa apreciación simbólica que dejen de verla, porque en el fondo ellos no tienen idea si Exacto. van a percibir que lo dejaron de ver. Exacto. Que Entonces, ¿qué hace? No, pero es una proyección de. Claro. Claro, Entonces, creencia. ¿qué hace la gente? Escribe, hace videoclip, aparece en TikTok, Instagram. Pero Cari, un poco yo para creo que una. hacer- Sí, pero yo creo que es un componente, pero no explica ni agota todo, porque hay gente que deja un legado terrible y en el hecho de la muerte están cagados amigos. Y tienen una influencia tremenda, y ya saben que, weón, no sé, pues, weón. Dejaron una influencia tremenda, dejaron una fortuna tremenda, escrito libros, dejaron un legado científico, lo que sea, y están cagados de muerte. Yo creo que el miedo a la muerte es el miedo a dejar de ser, dejar de existir. El miedo a la muerte se elaborará, o en realidad uno lo trae como una cuestión natural. Yo veo que un niño, por ejemplo, no lo tiene. ¿Cómo? Siento. No lo piensa. No lo piensa. No lo piensa, no lo, Pero tú no lo tienes. Claro, No lo tienes hasta una cierta edad, Claro, porque después el niño tiene miedo a la muerte. claro, claro. ¿Cachai? Pero ¿será externo? ¿Será un como... Me refiero a que, por inducido? ejemplo, yo en forma racional considero que no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor, al sufrimiento, a eso, ¿cachai? Pero no a la muerte. Pero es una cosa que yo puedo decir desde el estado de vida, porque a lo mejor en un minuto en que esté listo para morir, ¿cachai? No precisamente por dolor o algo así, a lo mejor ahí aparece mi miedo tapado, ¿cachai? Pero yo asumo, no estaba en esa situación, pero asumo que no es como la muerte, es como el dolor y el sufrimiento lo que tengo miedo, pero con la muerte misma no logro conceptualizar un miedo a la muerte per se, ¿cachai? Bueno, hay un dicho que no era Heráclito, era otro, pero pensaba que era Heráclito, estaba mal citado. Paulo Coelho, decía. Pedro Iglesias. Claro. Decía, yo no le tengo miedo a la muerte, porque cuando la muerte está, yo no estoy. Cuando yo estoy, la muerte no está. Claro. Nunca lo encontramos. Y otro de Mark Twain, que es súper bueno, dice, yo no le tengo miedo a la muerte porque tuve millones de años muerto antes de nacer. ¿Cachai? Tuve millones de años, weón, sin Claro, sin- considerando sin- la muerte como la no No, existencia. tuve millones de años sin existir. ¿Por qué va a tener miedo a la weá que están? Bueno, son maneras también medias poéticas, simbólicas de. Aquí hay una cita, weón. Se la voy a. Citar. Ah. Lo sigan conversando. Citar. Siempre no voy a cachar a que te encontraba parecido y al Augusto Góngora teníamos parecido. Ah, mira. Pero no así igual, pero No, tenía- pero el aire. y ahora que te veía así como una Ya. situación de conversar, así como Ya. caché que me acordé. Sí, Qué buena. Sí, también se parece a un weón que se llama, digamos, que salió en la tele. La Cecilia te encontraba parecida a la chica que trabajaba en la casa. Mm. A este weón. Mira, se parece al Karen, siempre decía. ¿Qué era? Augusto Góngora. Oye, No, con- era ¿qué? el esposo, era. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Espérate. Me va a comer la galleta, así que no la voy a dominar.
¿qué diferencia de edad tenéis con el Karim bajo el Taufik? 2 años. Ah, entonces hubo época en que tienen que tener intereses parecidos, jugaron juntos o siempre tuvieron mucha diferencia de personalidad. Ah, Jorge Díaz Carvajal. pero él es más redondo. Yo es más bajo. No, varonito, eso es difícil. El hijo de él estudió con mi hermana. ¿En serio? Oye, mira. Sí. Ah, la cita, pues. Puta. ¿Qué? Estamos ya. TDAH. Sí. Sí, ¿sabes qué? Una psiquiatra una vez me dijo, y ahora que sabe por qué estoy más bueno. No, estaba campeón. Bueno, los Si quieres me dijo, famosos, cierra la boca porque no soy dentista. Es divertido. los ataques de pánico, estos ataques de angustia, yo lo tuve en el año 82. Tuve eso. Nadie ¿Un tenía ataque de idea. pánico? Sí. Nadie tenía idea de lo que crisis, era, crisis de pánico. Sí, pues mi papá también, pues yo te contaba. Pues, Nadie sabía. o sea, iba a la urgencia pensando que tenía un infarto, pues bueno, y me daban, no, sí, me daban en ese tiempo un diazepam, no sé qué Yo sea. también tuve uno. Es horrible. Horrible. Sí. Yo lo tuve por meses. Meses. Yo tomaba taxi para irme a trabajar. Meses. Meses. Así, Cuatro. yo salía, pero mal. ¿Y cómo era el Cari? Químico de alguna manera. ¿Lo puedes describir cómo era? Era ansiedad, era una ansiedad tremenda y un miedo horrible a nada, a todo. A todo Claro. y a nada. Entonces Claro. salía y te Estoy en sentías tiempo permanente. sentía una angustia espantosa. Y claro, ahora se hizo más común. Y por mi hija descubrí otra cosa. Yo tengo una cuestión que se llama temblores esenciales. También me vieron, pero N. Yo hago fuerza contra tú, harta fuerza, después me dejo de hacer fuerza y yo quedo así. O hago algo con todo algo muy delicado Ya, y pero después eso es- quedo. Ya, temblores esenciales. Que no es lo mismo que tener. No es pero no es disfuncional. Pues. No, pero Es casi como una reactividad de la musculatura. Así como... Tal cual. Pero en ese tiempo, cuando yo empecé, por todo hace poco más de 20 años atrás, fui a un montón de médicos porque encontraban que cómo podía tener el pulso así. Yo decía, yo toda la vida he tenido este pulso. Claro. Y no. También es un diagnóstico relativamente nuevo. El temblor esencial. Claro. Entonces, a medida que va haciéndose más masivo estas cosas, se va convirtiendo en algo más, poniéndole nombre, como decías tú, Exacto. de la muerte. Clasificando. La muerte súbita. Súbita. Claro, cuando se hace un poco más masivo, o alguien es más famoso como la Karen Carpenter. Bueno, el concepto de la Carpenter, La que tuvo anorexia, no existía claro, la anorexia no, antes de como- Ah, la como Carpenter. diagnóstico, claro. Pero, por ejemplo, la misma, el concepto de histeria. el concepto de de histeria. histeria. Todavía hay revistas donde se le aconsejaba a las madres embarazadas fumarse un cigarrito al día para calmar la histeria. Claro. Desde la medicina. Claro. Mira lo que dice. Ahí está si se rastrea el miedo a la muerte, volviendo al tema, hasta el objeto cuya pérdida le dio origen, se verá que ese objeto no es el cuerpo, sino la mente, que funciona en él. Lo que el ser humano teme perder es la conciencia, no el cuerpo. Él ama la conciencia, que es su propio yo. ¿Por qué no apegarse a la conciencia pura ahora mismo, mientras estamos en el cuerpo y quedar libres de todo miedo? ¿Por qué no apegarse a la conciencia pura? Ahora mismo y quedar libre del miedo, ¿Por qué hay que el miedo? porque uno tiene miedo a perder la conciencia. Y Bueno, pero es que hay un presupuesto de O que sea, para él no. Ah, claro, tú supuestamente. cuando muere el cuerpo y la conciencia sigue, una cosa así. Exacto. No sé, Nayo. Eso es lo que propone un santo, digamos, que si tuvo la experiencia de muerte, se llama Ramana Maharshi. Pero ¿se puede tener la experiencia de muerte? Porque Ahí, también, ese por ejemplo, cuando hay gente que ha estado El muerto un túnel. minuto, qué sé yo, pero de hecho la otra vez salió un récord de apnea, bueno, que duraba 24 minutos, una cosa así que era como Imposible, que era imposible. Entonces a lo mejor la gente que tiene una experiencia de muerte o una experiencia disfuncional, o sea, deja de funcionar todo lo esencial por un minuto, pero la conciencia sigue y ahí puede que lo que vea o lo común que ve, o la luz o lo que sea, puede ser parte de una energía residual que así nomás como la interpreta la cabeza, a lo mejor no hay nada místico en eso. O sea, Claro, y no, no que- puedes probarlo. ¿no? Claro, pero los testimonios de la experiencia extracorpórea, experiencias que a la muerte y todo eso, tienen muchas más variables que la pura variable subjetiva de lo que viste y no, sino que
La gente, por ejemplo, que registra que en otras habitaciones está ocurriendo tal cosa, que vio la operación desde arriba, ¿cachai? Claro, pero Entonces, en esta desregulación del equilibrio químico, del cuerpo, biológico, todo lo que tú quieras, digamos, que llega a un extremo que es casi próximo a la muerte. Por ejemplo, se puede activar la telepatía, un montón de otras cosas, digamos, que no tenía activado regularmente. Claro, por eso se te habla que no está bien. Pero de ahí a que hayáis experimentado la muerte, o sea, todavía seguía ahí en el plano. ¿Ya? Claro, todavía estaba acá. Bueno, sí, hay varios. La verdad que volvemos al todo es nada. O sea, son temas tan extraños de analizar. Me acordé ahora de una chica, no me acuerdo de qué periodo no es de hace tanto, estos últimos 40 años, algo así de hacer, que tenía, decía que ella había vivido en Egipto y que había sido una reina y que bla. Nadie la pescaba, evidentemente, la pescaron, fueron a Egipto, a un lugar especial, no me recuerdo los nombres, así que no los voy a inventar. Pero resulta que ella decía, no, pero acá había unos jardines. Y los arqueólogos que están ahí les no, que no. Ay, no, que no, está. Al año después encontraron los jardines. Efectivamente habían unos jardines. Entonces ahí uno dice, ya, ok, de la probabilidad de lo improbable, o sea, ¿cómo llegó a eso? Entonces, si hay una conciencia, si hay un traspaso, si hay un paso de este cuerpo a otro cuerpo a través. O sea, lo que está claro es que la conciencia es mucho más compleja, mucho más misteriosa, mucho más que lo que conocemos. Que el cerebro sí. Ahora, claro, o sea, está claro que ya prácticamente está claro que el cerebro no está en la conciencia. O sea, la conciencia no está en el cerebro. ¿Cómo? La conciencia no está en el cerebro. En Egipto, Está los jardines. Está los jardines. Es Es que es lo mismo que decir que las películas están en la tele, pues, weón. Abre la película, vas a encontrar a un personaje, vas a encontrar a alguien, pues es un misterio. Claro. No lo vas a encontrar en los cables. Es un súper misterio. O sea, ¿dónde mierda están los que están viendo en la película? En la tele? Es lo que me pasa a mí con la cuestión de los computadores, cómo los inventaron. Yo veo una placa de un computador y son unas rayitas con unos cuadraditos y que se conectan. ¿Dónde chucha sale toda la...? Claro, ¿cómo? No, es que se conecta esto con esto otro. Para mí es como... O sea, lo mismo que un neurólogo te dice, pero no. La conciencia es un misterio. El núcleo duro y los neuros están locos. Los padres que están con el núcleo duro y muchos son decantados ya por la visión que coincide con la visión espiritual y mística todos los tiempos. Incluso Eddington, Heisenberg. Todos postulados, digamos, que la conciencia no está en el cerebro. Lo que es una válvula reductora que le llaman, un filtro, que reduce la realidad, ¿no? Para que nosotros podamos, este organismo particular de cada cual, pueda adaptarse, percibir los ajustes necesarios para poder estar adaptado y ser funcional en este mundo de espacio y tiempo y todo, pero que eso es una reducción total de la conciencia. Claro. Basta que tenga un enteógeno, basta que tenga una experiencia anómala, y todos son límites a la coche de su madre. Y eso no se explica solamente por decirlo científicamente. Y eso no se explica porque han hecho totalmente distinciones ya, una cosa occipital, una cosa lóbulo temporal, un foco epiléptico. No, han rastreado la han hecho la distinción y no son lo mismo. No son alucinaciones. Hay estudios súper avanzados que ya han descartado, digamos, que la cuestión no se puede explicar de que es una epilepsia que no se conoce y hay una zona del cerebro que no se conoce, entonces eso generó eso. No. Hay algo, weón, que está fuera del cuerpo verde, que nosotros somos meros receptores, antenas. O sea, yo entiendo que la telepatía como concepto dejó de ser místico o paranormal, se acepta como fenómeno. Sin embargo, no se sabe nada de ella. O sea, no se sabe si viaja en el tiempo, por ejemplo, si los mensajes tienen temporalidad o no. El no saberlo te abre un infinito de posibilidades. Por lo tanto, podría decir, mira, esa chica en realidad estaba recibiendo un mensaje telepático de una generación anterior. Claro. O puedo decirte, no, en realidad ella vivió una vida anterior. Claro. O puedo decirte, no, mira, ella está en contacto con un espíritu y puede ser. Entonces, pero todas esas... O el consciente colectivo, hay un... Claro. Pero todo eso se vuelve posible, todo. Claro. Entonces, cuando todo es posible, es como ya una cuestión de elecciones, cuál interpretación toman, digamos. Claro, o sea, interpretación arbitraria. Bien arbitrario, claro.
¿Son arbitrarias o son posibilidades que pueden complementarse y coexistir? Y efectivamente puede existir un inconsciente colectivo, efectivamente puede existir Por una eso digo, organización. todas las posibilidades ¿Cachai? están abiertas cuando no tienes control, explicación o... Un poco lo que conversábamos de lo que hago yo, que es qué. Claro, claro. El licenciado La Mora, bueno. No, el licenciado La Mora, ¿la verdad? El del Japón. Cuando se volvía Fernando Alarcón. ¿Qué? Se volvió, ¿qué es piano? ¿La verdad? Sí, al final, ¿qué es qué? ¿La verdad? El carnero. sí, estoy viejo. Lo que hago yo, ¿de qué se trata? Se trata de una red Y lo que, por la cual uno se conecta. Y lo que tú concibes es una interpretación. Claro. Podría ser otra cosa, digamos. Esto de esta conexión. ¿O interpretación de cuál es el mecanismo? ¿O No, el hecho que... Claro, lo que le pasa a él, que esto de ver a otra persona y conocer como sus dolores, inquietudes históricos, digamos, que le permiten explicar cosas de su personalidad, esa cosa que le ocurre. ¿Qué es lo que es? ¿Es tan paranormal? ¿Es parte de algo, un fenómeno telepático? ¿Es parte...? Para funcionar uno se da una interpretación, un modelo, explica más o menos, pero podría ser otra cosa, digamos. Yo la otra vez te cuenta, decía, lo que yo hago es, en el fondo, este es el proceso que yo hago para llegar a esto. Se puede enseñar, y si se puede enseñar, ¿significa que todos lo tienen? ¿Por dónde va por dónde se puede...? Porque ahí ¿Es algo que tú haces o te ocurre? Claro, porque hay un control ahí distinto, digamos. Y que siempre son las cosas así, nunca son totalmente una cosa y totalmente la otra. Como no es totalmente involuntario, pero tampoco es totalmente voluntario. Y ahí viene el tema un poco, creo yo, del control, que la gente necesita controlar. Necesita que las cosas tengan un asidero. Claro, sí, entonces se sigue ciertas... Porque vivimos en una realidad pragmática. O sea, tú sabes que hay espacio entre los átomos que te constituyen, pero ni cagando va a tener corriendo en una muralla, aunque el conchazo no va a llegar. Entonces hay ciertas realidades que, más allá de la explicación teórica, no podía pasar la pared. Exactamente. Por ahora. Claro, por ahora. Y ahí es donde necesitas este control sobre las cosas que te obliga o te lleva de alguna manera al absoluto. O sea, necesito amarrarme a una idea absoluta. Necesito creer en esto en forma absoluta. Necesito convertirme en papa. No sé, necesito ser un obispo. Tengo que tener... Para ser papa no hay que creer en Dios. Es como esencial. Aquí llegamos. No, que tiene que ver justamente con los líderes, porque muchas veces no... Si están con la moral o la cuestión, no hacen esa escala de poder. No. A mí me parece que es bien razonable ese dicho, más allá de lo cómico que puede ser. De todas maneras. Muchachos, seguimos en una próxima sesión ahora en el mismo canal. Me parece. La misma Vaticana, la misma Vaticana. Y